Amigos, son las 7:19 en todo el país. Vamos a avanzar con más contactos importantes para poder ahora hablar del movimiento socialismo. Evo Morales ya no es el máximo dirigente de este partido político. Ahora se dice que es García. Hay una determinación de la justicia que le está instando al TCE o obligando, combinando al TCE a reconocer el ampliado de la ciudad del Alto, que hasta hace tiempo se decía, cuando se platicaba con la gente del TCE, decían, ninguno de los dos ha cumplido con los requisitos, ni el de la Ocaña ni el del Alto, entonces no podemos validar algo que no está enmarcado en sus estatutos, porque son ellos quienes establecen que tienen que, obviamente, estar el directorio, pero también los representantes de las distintas organizaciones sociales que hacen parte al movimiento al socialismo. En las últimas horas se ha sabido, ¿no es cierto?, de esta determinación del TCP de validar de alguna forma el Congreso de la Ciudad del Alto y, naturalmente, reconocer como dirigente máximo del MAS a Grover García. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué elementos se han tomado en cuenta? Voy a transmitirle la pregunta a la ex vocal del TCE, Dina Chuquimia. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto como siempre tenerla con nosotros. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenos días a usted y a todos los amigos de TV Universitaria. Bueno, no están así, ¿no? Hay que recordar y reiterar que el Tribunal Supremo Electoral tiene sus competencias enmarcadas en el cumplimiento de la Ley 1096. Y todos los partidos políticos tienen que cumplir la Ley 1096, además de sus estatutos. Entonces, una de las competencias del Tribunal Supremo Electoral es precisamente registrar, ¿no?, el cambio de dirigencia. No hace otra cosa más que registrar luego de un acto de supervisión, de acompañamiento que se realiza a los eventos internos de los partidos políticos, y en el caso particular del movimiento al socialismo es un craso error. No encuentro la palabra exacta para denominar esa sentencia constitucional que está prácticamente obligando al Tribunal Supremo Electoral a reconocer a una nueva dirigencia elegida al margen del estatuto del movimiento al socialismo. Hay que recordar y reiterar que el pasado mes de mayo de este año, el Pacto de Unidad Arcista se autoconvocaron, ¿no? Se autoconvocaron tres organizaciones internas del partido político más, hablamos de los interculturales, de Bartolina Sisa y también de la CSUCB, que son reconocidos arcistas, y se han autoconvocado, han realizado su congreso y finalmente ha salido un dirigente electo de esas tres organizaciones, no del entero, del común, que tendría que ir a participar a un congreso nacional del MAS. Y además hay que recordar y reiterar que hay otro elemento, que el Tribunal Supremo Electoral en la gestión 2023 ha reconocido oficialmente y con resolución a don Evo Morales y su directiva como una directiva válida, ¿no?, en tanto no se realice un nuevo congreso. Lo que no se ha realizado en este momento es un nuevo congreso en cumplimiento de lo que es el estatuto del partido político MAS y PCP. Entonces, sí ha ido pidiendo de todas formas el partido político MAS, creo que en tres ocasiones, ha pedido la supervisión del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no ha autorizado la supervisión y por eso es que en este momento todavía se mantiene en vilo ese congreso. Sin embargo, hay que recordar el Pacto de Unidad Arcista, le digo porque son tres organizaciones que componen este pacto de unidad, no el entero del partido político, porque además de estas tres organizaciones matrices, hay otras organizaciones que componen el partido político más. Entonces, la justicia mal ha dado una resolución, una sentencia constitucional, donde además reconoce de pleno la dirigencia de don Grover García, que no precisamente responde a toda la voluntad de los militantes, de las militantes y los militantes. Y esto precisamente es a raíz de esa división interna que ha ido sufriendo el partido político MAS y PCP. Aunque esta sentencia indique que Grover García es el nuevo dirigente o el dirigente nacional, pues el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede entrometerse en otras competencias de otros órganos del Estado. Para eso cada órgano del Estado tiene exclusivamente sus competencias. Entonces creo que ahí hay una mala interpretación, pero vamos a ver qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo Electoral en esta semana, si es que se va a pronunciar, porque tiene mucho trabajo definitivamente en este momento con el tema inclusive de las elecciones judiciales.
Bien, licenciada Choquimia, veamos un poco el proceso mismo. Hay normas que, como usted decía, establecen el procedimiento para poder realizarse un congreso de partidos políticos y algunos requisitos. ¿Cuál es este proceso? Porque en algún momento decían desde el TC que el actual directorio tenía la potestad de convocar a todas las partes que hacían, digamos, en este caso al movimiento al socialismo, y a partir de ello, con la participación del directorio, qué sé yo, con la convocatoria del directorio y la asistencia de todas las partes, recién podría de alguna forma validarse un congreso en el que se pueda cambiar la directiva. ¿Qué ha sucedido en este caso? Porque Evo Morales no ha convocado al del Alto y ahora el TCP dice, ese es válido. ¿Usted tiene idea de qué argumentos han primado para que tome esta decisión? Bueno, además de estos que se dicen políticos, que habría algún tipo de injerencia también de parte del Ejecutivo. ¿Usted ha encontrado algún tipo de justificaciones técnicas válidas para que el TCP haya tomado esta determinación? No hay justificaciones técnicas, Osvaldo. Hay que recordar que este pacto de unidad arcista, bueno, le vamos a denominar así, antes de su elección de dirigencias o de la convocatoria o la realización del Congreso en el Alto, ellos han presentado un amparo constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral, a quienes luego de una audiencia se ha obligado a ir a supervisar ese Congreso. Ajá. ¿No? Entonces, en aquel momento, el juez tutelar, tutelar les ha dicho, sí, ok, entonces el Tribunal Supremo Electoral debe ir, en aquel momento ya los obligó al Tribunal Supremo Electoral a ir al Congreso del Alto. El equipo técnico del CIFDE fue al Congreso del Alto a raíz de esta obligación que le ha generado esa sentencia del juez, ha ido y ha entregado un informe totalmente negativo, donde se les ha dicho, señores del Pacto de Unidad, ustedes no cumplen con el estatuto del partido político MAS y PSP. O sea, el informe que hace el CIDE es negativo, ha sido puesto en conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, y ese informe también es de conocimiento de estos señores del Pacto de Unidad Arcista. Ahora, ¿qué ha sucedido? Si en aquel momento se les ha dicho su Congreso no ha sido reconocido, lo que ha sucedido y lo que pasa siempre es que las sentencias constitucionales, una vez que salen de manos del juez tutelar, pues van en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional es la última instancia en temas exclusivamente de justicia y particularmente del cumplimiento de la Constitución. Tiene que velar por eso. Pero, y mire, han pasado de mayo hasta esta fecha, han pasado como cerca de 5 meses, y casi de manera inmediata el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncia y dice que no se halla un respaldo jurídico para que el Tribunal Constitucional diga que don Grover García es el nuevo presidente del MAS. Es totalmente irracional. Entonces, por eso hay que esperar de pronto que se pronuncie la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy segura de que el Tribunal Supremo Electoral va a decir que se está vulnerando las competencias que tiene como ente electoral. Entonces, esa sentencia o ese amparo que ganaron en el mes de mayo, si bien ha obligado al Tribunal Supremo Electoral a hacer el acompañamiento correspondiente a ese Congreso del Alto, hay un informe totalmente negativo en contra de ese Congreso, mal podría ser que la sentencia validar y reconocer a don Grover García como el nuevo dirigente del MAS. Eso es imposible, pero vamos a esperar, hay que esperar definitivamente un pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo Electoral, que seguramente va a tomar todos estos elementos que ya le indico. Ahora, esa sentencia es inapelable, entiendo. Ya le escuchaba a una de las vocales del TC, decía, no hay vuelta atrás, es una sentencia que debemos cumplir, pero legalmente, digamos, sabiendo que es una sentencia que no está tomando los aspectos más importantes de la normativa de otro órgano, porque, por ejemplo, este proceso que tenía que hacer el TCE para reconocer estos congresos y finalmente poder determinar la nueva dirigencia del MAS en este caso, no se cumplió en ninguno de los dos congresos, entre comillas. Y usted lo decía, con todas estas irregularidades que se han dado en uno y otro congreso, no habría argumentos legales para poder validar ninguno de los dos. Pero ya el TCP está de alguna forma diciéndoles,
No sé, a mí, bueno, aquí no sé si se ha cumplido o no, pero ya reconozcan el del alto. ¿Hay alguna forma de que el TCE pueda decir o no acatar esta sentencia? Va a acatar la sentencia seguramente, pero van a tener observaciones. Ujú. ¿No? Como le digo, existe un informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático que no ha sido parte del análisis que ha hecho el TCP, que le indica que el Congreso realizado en la ciudad del Alto no es válido. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos no han cumplido con el estatuto del partido político. Entonces, el informe del CIFDE Nacional es el hecho de que no se ha validado ese Congreso, es decir, que todos los elementos que han tomado no han estado en el marco de los estatutos del partido político Movimiento al Socialismo. Entonces, ese es un informe posterior, por supuesto, porque a lo que les obligó el juez tutelar ha sido a que vayan a hacer el acompañamiento. Esa ha Ajá. sido la obligación que les ha dado y el TC ha cumplido. Esa sentencia ha ido en revisión, lo que significa que ha ratificado esa decisión. No significa que don Grover García sea el presidente del partido político MAS y PCP. Entonces, si hubieran puesto otros argumentos, terrible, porque ya al final la sentencia que salió del Tribunal Constitucional Plurinacional no es una sentencia jurídica, legal, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado o porque se hayan vulnerado los derechos de las personas, porque eso es lo que revisa el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con este caso específico, anunciando que don Grover García es el nuevo presidente del MAS, es una decisión política que viene de autoridades o magistrados autoprorrogados. Y hay que decirlo nomás, Osvaldo, que desde el 2 de enero de este año, 2024, los magistrados autoprorrogados ahora no deberían continuar en sus cargos. ¿Por qué? Ni constitucionalmente no se los protege. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado dice que su estadía como magistrado, su estancia o su permanencia es de 6 años. Así es. Constitucionalmente nadie más podría estar más allá de ese tiempo. Bien, para cerrar, ex vocal, esto que usted decía, esa sentencia le decía acompañen, no le decía validen. Y lo que usted plantea es muy cierto. El informe termina diciendo que no se cumplió con los requisitos y por eso no podían validar, pero sí acompañaron, cumplieron con la sentencia. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Finalmente, ya para cerrar, por favor. Bueno, van a tener, creo que han pedido o van a pedir una aclaración sobre este tema. Sin Ajá. embargo, la sala plena tiene que ver, porque si es que reconociera la dirigencia de don Grover García y compañía, el Tribunal Supremo Electoral, yo creo que se va a meter en muchos conflictos. Pueden tener demandas de incumplimiento de deberes o demandas por resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución Política del Estado. Es un tema muy delicado que debe resolver la sala plena del Tribunal Supremo Electoral y dar certidumbre a los militantes del partido político. Acuérdese que este tema del partido político MAS y PCP ha salido más allá de las 4 paredes que tiene el partido político MAS y PCP, y definitivamente nos han incluido a todos los ciudadanos que por ahí no estamos registrados como militantes, pero sí estamos, viendo las consecuencias que se pueden generar con movilizaciones que hagan los de una ala, ya sea del ala de Evo o la ala de don Luis Arce, que nos generan conflictos a nivel nacional. Entonces, la sala plena tiene un duro trabajo al hacer el análisis de esta sentencia y, bueno, tiene que tomar el mejor recaudo posible para que los militantes de este partido político estén conformes. No va a ser fácil, le digo, porque ya el ala arcista ya se ha autoproclamado, indicando que el nuevo presidente es don Grover García, cuando lo correcto no es así. Si bien esta sentencia le ha dado la razón, pero le ha dado la razón para que el Tribunal Supremo Electoral vaya a supervisar. No le ha dicho, realice su congreso, elíjase y nosotros lo reconocemos. Veremos si al final esta sentencia constitucional está al margen de lo legal. ¿No? Y eso sería grave porque inclusive el partido político MAS o el ala evista o don Evo Morales podría recurrir en queja a instancias internacionales, ¿no? Porque sí, realmente se estarían vulnerando los derechos políticos de los militantes de este partido político en particular. Bien,
Ex vocal, quiero agradecerle por su tiempo, siempre agradable conversar con usted para que nos aclare estos temas. Un abrazo, buena semana. Muchísimas gracias, Osvaldo. De igual manera, y hay que recordar y reiterar que el Tribunal Supremo Electoral, de pronto, me voy a permitir estos segundos que me da. El Tribunal Supremo Electoral de pronto en estos últimos tiempos está sufriendo muchos ataques del Tribunal Constitucional Plurinacional, que está adoptando para sí las decisiones que tiene que tomar la sala plena de este Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional sigue actuando de esa manera, pues ya no tendrá sentido tener un Tribunal Supremo Electoral, tener un órgano electoral plurinacional en su conjunto, que por supuesto es una institución constitucionalizada. Muchísimas gracias, Bien. Osvaldo.